Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es día jueves. Ya estamos listos para iniciar nuestro análisis de mercado. Buenos días, María Cristina. Buenos días, Zaira. Buenos días, José, Gina, Tute. Muy buenos días. María, buenos días. Marisol, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Carlos, buenos días. Dianis, buenos días. Juanca, bienvenido, buenos días. Natalia, buenos días. Sonia, buenos días. Lucas, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de análisis de mercado. Y tal como conversábamos el día de ayer, que estuvimos revisando, dándole su pasadita siempre al NZDCAT, porque siempre parece que todavía tienen ahí alguna operativa, están interesados en conocer el CatChef. Y también dijimos que sí, vamos a empezar, porque una vez que nosotros configuramos ya nuestra plataforma y ya la tenemos bien organizada, pues revisar un par de divisas debería tomar poco tiempo, debería tomar algunos minutos. Y esto para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Pero que también íbamos a empezar a revisar otros pares que sé que también son parte del top 10, como el euro dólar, puede ser el USD CAT, así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a empezar a movernos para empezar a revisar el mercado. Recording in progress. Bien, como es ya o debe ser un hábito que debemos ir desarrollando todos, pues es importante que siempre revisemos cuáles son los anuncios que van a afectar al mercado en este día. Previamente debemos haberlo revisado el día domingo. Para los que no conocen esta página, esta es Forex Factory, pueden utilizar la que a ustedes les parezca conveniente. Pueden utilizar Investing, pueden utilizar de pronto los anuncios también de MyFX Books. Hay diferentes sitios donde podemos ir a leer información. Lo importante sí es que estemos al tanto de qué es lo que está aconteciendo en el mercado para que podamos ser conscientes de esos anuncios que van a afectar y que de pronto van a generar movimientos algunas veces abruptos, y eso dependerá mucho siempre del tipo de anuncio. Aquí rápidamente para recordarles, está la fecha del anuncio, esta es la hora en que se va a dar el anuncio. Ustedes pueden personalizar en la plataforma para su zona horaria, eso lo pueden hacer en el botoncito que está aquí en la esquina superior derecha, donde dice: para mí son las 6:10 de la mañana. Ahí ustedes, si no les aparece bien, si su navegador no envía bien la información y no les aparece en la zona horaria correcta, pues ahí ustedes lo pueden cambiar. Luego aquí tenemos la divisa que va a ser afectada, el nivel de impacto. Aquí rápidamente podemos ver bajo impacto, foldercito está en amarillo, impacto medio está en anaranjado y alto impacto está en rojo. Por este lado, aquí al centro, lo que tenemos es el título o el nombre del anuncio. Y aquí, a este lado, nosotros ya vamos teniendo estas tres columnas que son muy importantes, donde en la columna que dice Previous es donde nosotros tenemos el valor actual antes del anuncio, ¿verdad? El forecast es la proyección, cuánto se estima que va a salir, y al final, cuando el anuncio sale, nos da el actual. Entonces, perdón. Entonces, acá podemos ver que, por ejemplo, un anuncio cuyo resultado está en verdes, que es positivo para esta divisa. Si el resultado está en rojo, es que es negativo para esta divisa. Y si salió en negrito, es que se considera tabla. O sea, no fue ni mejor ni peor. Quedó igual a como estaba en la proyección, quedó horizontal. Entonces, los anuncios, dependiendo del nivel de impacto, que es lo que mencionábamos acá, así es que mueven un volumen del mercado, una cantidad de pips, y afectan por un periodo de tiempo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que un anuncio de bajo impacto va a mover algunos pips, dependiendo del volumen que mueva el par de divisas, ¿verdad? Pero digamos 10, 15 pips, de pronto ahí hay algún movimiento al alza o a la baja, dependiendo si el anuncio sale positivo o negativo. eh, Podrá ser una afectación de una media hora, de pronto, cuando ya tenemos un anuncio cuyo impacto es medio, podríamos ver ya un movimiento de mayor cantidad de pips, 20, 30 pips, de pronto afectación de un par de horas, y cuando es de alto impacto, de pronto veríamos ahí movimientos de 50 pips, de 100 pips, hemos visto movimientos de 200 pips que se hacen de que consuma rapidez. Y
La afectación puede significar mediodía o incluso un cambio en la tendencia. Entonces, siempre es importante que nosotros estemos revisando para que no nos tome por sorpresa de pronto que veamos que hay movimiento abrupto del mercado y no nos damos cuenta de por qué. Entonces, ahora, si quieren leer un poco más sobre cada uno de los anuncios, aquí hay un foldercito donde les dice Details, donde ustedes pueden entrar y leer un poco más de información acerca de ese anuncio y la afectación en el par de divisas. Entonces, es importante que siempre demos una pasadita para que revisamos. Por ejemplo, el día de hoy a las 7:15 va a haber anuncio de alto impacto respecto al dólar y estamos hablando de la nómina agrícola y la parte que afecta directamente los subsidios de desempleo. Entonces, este anuncio es importante. Entonces, podríamos estar viendo que todas las divisas, bueno, en el caso del, del dólar norteamericano, sabemos el papá de los tomates, entonces se mueve el dólar para un lado, para el otro, y hay afectación así que en todas las divisas. Pero digamos que en las divisas donde está, forma parte del par de divisas, ya sea moneda base, moneda cotizada, pues ahí podríamos ver de forma más directa esa afectación. Ahora, cuando vemos de pronto, por ejemplo, y aquí, miren este ejemplo, el dólar norteamericano, y aquí tenemos el dólar canadiense, y si revisáramos el USD CAD, ¿qué es lo que tendríamos? Que dependiendo de los anuncios, de su resultado, podríamos ver que hay movimiento abrupto o de pronto que no hay movimiento, como que no pasó nada. Y es precisamente porque y si los dos salen positivos, digamos, aunque depende también del anuncio, pero digamos que en términos generales, lo que miraríamos es como una tensión entre las dos divisas. Entonces, no estaríamos viendo así como que ese movimiento súper abrupto en el mercado. Entonces, hay que ser conscientes también de esto para que de pronto no nos tome por sorpresa. Si de pronto alguien dice, oye, pero mira, podríamos también aprovechar y operar durante los fundamentales, porque puede haber un movimiento bonito en cuanto a la cantidad de pips. Yo les voy a decir, tengan mucho cuidado, porque regularmente, cuando hay movimientos así abruptos del mercado, inmediatamente vienen las correcciones. La corrección es que luego vemos que el mercado hace un impulso fuerte, luego hace una corrección del 40, 50%, pero no sabes cuándo lo va a hacer exactamente. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que te montes en el preciso momento en el que viene la corrección. Eso ya creo que nos ha pasado en algún momento de nuestra historia. Bueno. Vámonos directamente ahora al mercado. Y vamos a empezar, decíamos, con el euro dólar y después vamos a darle su pasadita al NZ de CAT y vamos a ver también al CAT Chef. Entonces, como siempre, les decía, nosotros debemos de revisar o empezar nuestra revisión en una temporalidad alta. A mí me encanta, me parece muy bien y me ha sido muy cómodo revisar el mercado en una semana. Esa es mi temporalidad mayor. ¿Lo podrían hacer en un mes? Sí, perfectamente, se puede hacer en un mes, donde nosotros vemos aquí rápidamente el mínimo histórico, el que ha llegado. Hay registro en la plataforma desde el año 93, el máximo histórico al que ha llegado también. Y entonces aquí puedo ir viendo de forma general y rápida la tendencia mayor del par. Tendencia en una semana se ha mantenido a la baja. Basado en eso, entonces, cuando nosotros venimos buscando las formaciones, nosotros empezamos a revisar y nos enfocamos en los últimos 5 años, 5 o 6 años es prudencial que nos enfoquemos para revisar y aquí vemos, digamos, el punto máximo que ha llegado en estos últimos años, así como los mínimos y el mínimo que llegó en estos últimos 5 años que está acá abajo. Ya enfocándonos directamente en lo último que tiene en formación y aquí nosotros empezamos y buscamos, si vemos que la tendencia a la baja, pues lo que vamos a estar buscando son esos fibos bajistas. Entonces aquí vemos este fibo bajista, un, un fibo, ¿verdad? Que hizo su respectivo impulso, hizo su retroceso, o sea, llegó en su retroceso profundo hasta esta zona. Entonces vemos en esta zona profunda del FIBO cómo él llegó hasta arriba del 86. Creo que no se puede ver bien o no se alcanza a ver un poco en la zona profunda de este FIBO. Aquí está el 86, la línea verde. Como ven, en su retroceso también rompió este otro FIBO bajista porque ya era un FIBO anidado
y llegó a la zona profunda. Entonces, aquí importante que ya hemos visto reacción, el mercado está haciendo una reversión en esta parte, pero que corresponde efectivamente a ese movimiento del mercado donde ya encuentra una C profunda y ahora está buscando su viaje a la extensión. Entonces, ahí lo típico que nosotros vamos a ver siempre en los FIBOs, su respectivo impulso y su retroceso. Idealmente, y lo genial sería que nosotros pudiéramos verlo siempre de esa forma, sí, impulso, retroceso, pero sabemos que en muchos casos lo que vemos es impulso, un pequeño retroceso, supera la B y luego busca un retroceso profundo para luego venir en viaje a la extensión. Eso es lo que tenemos aquí. Y bueno, aquí y lo que está haciendo es precisamente esta parte de poder estar buscando su retroceso. Después de buscar su retroceso, pues buscar viajar la extensión. Entonces, basado en eso, pues ya nos empezamos a concentrar primero en esta parte, que es el retroceso, porque ya en una temporalidad menor lo vamos a ver eso como un impulso, ¿verdad? Pero que si ya lo vemos en una temporalidad mayor, lo que estamos viendo es un retroceso por ahí. Entonces, cuando ya nos vamos al diario, cuando nos vamos a ver gráficos en el día, entonces ahí ya vemos que eso que nosotros ya estábamos viendo como ese impulso de un solo FIBO, ya lo vemos aquí en varios FIBOs, varios, o sea, es como irlo separando, irlo dividiendo. Entonces, el impulso y ahora esta última parte, el retroceso, que vemos ya con más detalle que todos los impulsos, porque ya cuando dividimos esas velas de una semana en velas de diario, o sea, una vela de una semana en 5 velas de un día, entonces ya empezamos a ver más detalle. Y en ese detalle, pues ya estamos viendo varios fibos en formación bajista y ahora su respectivo fibo que es parte del retroceso. Igual, llegando a la zona que ya habíamos descrito, llegó, que es la zona del 86 de este FIBO, el FIBO más grande, digamos, este, le vamos a poner aquí FIBO 1 para que lo veamos bien. A veces se nos pueden confundir y este que está por acá sería el FIBO 2, nada más para que no se nos olvide. Entonces, ahí tenemos ahora y lo que estaría buscando es ahora su respectivo viaje a la extensión. Y vean qué interesante porque ya en la formación alcista, él hizo un pequeño retroceso, o sea, lo que describíamos a la baja también sucede siempre al alza. O sea, que tenemos su respectivo impulso, un primer retroceso, luego supera la B y luego lo vemos que viene a buscar una zona profunda, que corresponde el viaje a la extensión de para los fibos bajistas. Entonces, va todo muy acorde, muy coherente. Vamos a 4 horas y en 4 horas ya no vamos a ver probablemente muchos de los fibos alcistas, los fibos bajistas, perdón, porque es parte de lo que tendríamos, ¿dónde? Lo que tendríamos en esta curva. Por eso lo hice así chiquito, para que podamos ver que ya lo que estábamos viendo allá, como esos fibos bajistas, aquí lo vemos y vemos la curva, la vuelta, porque el mercado siempre se está moviendo en ondas, esas ondas sinusoidales, donde vemos que el mercado sube, que baja, que vuelve a subir, a veces hace un nuevo máximo o nuevo mínimo. Siempre vamos a ver que el mercado está en ese movimiento de ondas. Y si nosotros lo vemos acá y nos retrocedemos un poquito, pues estaríamos viendo ese mismo comportamiento. Y aquí con más detalle con respectivos impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Cuando ya en 4 horas tomamos ya esta última parte, ¿verdad? Porque aquí voy a ver la parte ya del mercado al alza, ¿verdad? De luego de esto que es parte del FIBO ese grande que estamos viendo, que hizo su impulso y un solo retroceso. Entonces ya aquí me concentro en esta última parte, ya en 4 horas, para que podamos ir viendo dónde sería un buen punto si le estamos operando en manual o si estoy tomando alguna decisión, dónde sería un buen punto para hacer una operativa para entrar. Entonces, aquí vemos y que se quedó, bueno, esto fue parte del cierre del año en una zona de consolidación, una zona de retesteo,
una zona de movimiento horizontal donde se quedó el mercado moviéndose, y como este par de divisas mueve pues buen volumen, entonces ahí estaríamos viendo que de pronto habían sus movimientos al alza o a la baja, movimientos bastante rápidos donde se podía obtener algunos pips de forma interesante. Vemos su respectivo impulso. Aquí en esta última parte, que es la parte alcista, estábamos viendo su impulso, unos primeros retrocesos, se quedó en consolidación, superó la B, lo ha hecho un par de veces. Ahora lo que estamos pendientes es que venga y busque una zona profunda de sus fibos en su retroceso, que esto de forma complementaria nosotros lo estaríamos viendo también como parte del viaje a la extensión ya de los fibos bajistas, porque aquí ya tenemos par de fibos bajistas que pueden ser su respectivo retroceso. Escribimos su A, su B, su retroceso para que luego venga a la extensión. En la extensión podría estar por esta zona, pero lo que esperamos es que continúe a la baja para buscar esa zona profunda de esos otros fibos alcistas, que estaría más o menos en esta zona, que es ya la zona de 78,86 de Fibonacci. Ya si queremos ver un poquito más de detalle, porque de pronto tenemos alguna operativa que puede ser una operativa corta, una operativa que esté recogiendo algunos pips, pues entonces debemos de ver hasta dónde podría ser el tamaño del retroceso, hasta dónde podría ser el tamaño del impulso y de esa forma tomar decisiones. Entonces, eso es lo que hay un poco, y en 15 minutos ven de lo que hay un poco con nuestro amiguito acá con el euro dólar. Entonces, hay anuncios, hay que estar pendientes. 7:15 de la mañana va a haber anuncios para el dólar norteamericano. ¿Cómo afecta los anuncios? Y rápidamente, eh, cuando vemos un par de divisas como el euro dólar, la moneda que está a la izquierda es la moneda base y lo que está a la derecha es la moneda cotizada. En otras palabras, ¿cuántos dólares norteamericanos se están pagando por un euro? Si el dólar es depreciado, o sea, si el dólar pierde fuerza, si el dólar es afectado, porque lo que va a pasar es que eh, se van a empezar a pagar más dólares norteamericanos por un euro, en cuyo caso lo que veríamos es una afectación donde el precio empieza a subir. Vamos a ver si el dólar no le va bien, si el dólar sale mal, si lo afecta el petróleo, si lo afecta la nómina agrícola, si lo afecta los subsidios de desempleo, si las tasas de interés le va mal al dólar. Entonces, lo que pasa aquí a nivel del mercado es que vemos que cuando el dólar le va mal, o sea, los anuncios negativos para el dólar, vamos a ver que el precio empieza a subir porque se empiezan a pagar más dólares norteamericanos por un euro. Por otro lado, cuando al dólar norteamericano le va bien, o sea, el anuncio fue positivo para el dólar norteamericano, y ojo, solo estoy hablando ahorita del dólar, ¿verdad? Veríamos que entonces se empiezan a pagar menos dólares por un euro, en cuyo caso lo que vemos en el mercado es que el precio empieza a descender, el precio empieza a bajar. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes que en dependencia del resultado del anuncio es que nosotros podríamos ver que el mercado empieza a moverse al alza o a la baja. Siempre que hace un movimiento, digamos, abrupto después de un anuncio, digamos que sale negativo para el dólar. Entonces el precio empieza a subir y sube abruptamente. Siempre después vamos a ver esas correcciones, que es donde el precio baja al menos 50% de ese impulso que tuvo. Eso es la corrección del mercado. A veces hemos visto que sí, que hace una corrección del mismo tamaño del impulso. O sea, a veces hace unas correcciones pero muy fuertes. Entonces, ahora, si de pronto lo que tenemos es que hay un anuncio para el dólar norteamericano, pero también hay anuncios para el euro, y ahí entonces lo que vemos es, si a los dos les va bien, pues lo que vemos es tensión en el mercado, entonces vemos que se queda en movimiento horizontal, se queda en una zona de retesteo, pero si de pronto, aquí como decimos a veces, se junta el hambre con las ganas de comer, y al dólar le va bien, y al euro le va mal, entonces ahí es donde vemos también esos movimientos mucho más abruptos. A veces los anuncios están programados en el mismo horario, pero a veces tienen intervalos de tiempo, entonces imaginemos que a las 7:15 sale el anuncio del dólar y que al dólar le va mal. Entonces vemos que el precio empieza a subir.
pero después vemos que salió un anuncio para el euro, este es un ejemplo, ¿verdad? Y que el euro también le va mal. Y entonces pues vemos que entonces el precio empieza a bajar. Y eso, cuando lo vemos técnicamente, es lo que vemos como los impulsos y las correcciones. Impulsos, retrocesos, impulso, corrección, luego de un anuncio. Entonces, para que vayamos comprendiendo esta parte y por qué se dan esos movimientos así que nosotros vemos y comprendiendo esa parte, pues ya nosotros nos vamos preparando para que en el momento de que se dé algún anuncio o que se pase algo en el mercado, sepamos a qué se debe. Recording Bueno, stopped. vamos a aprovechar y vamos a irnos por otro lado, nos vamos a ir a nuestro amiguito NZDK. Esteban, buenos días, tienes la mano Recording in levantada. progress. Hola, ¿qué tal? Buen día, Hoffman. Eh, Quería consultar si a todos les pasa que el Smart Trader anda mal, que está congelado, que no se mueven las velas, o es a mí solo que me está pasando. Pues en general, pues aquí yo López, lo tengo perdona, esperando. Ah, sí, ahí está me Lucas. gustaría... Sí, ¿cómo estás? Simplemente brevemente para contestar, ayer subimos al canal de Telegram que sí estaba pasando, eh, por eso es muy importante que estén conectados a los canales para que reciban la información. También reportamos o avisamos que habíamos reportado esto a soporte técnico y lo estaban arreglando. A mí particularmente ya se me solucionó, por lo cual si todavía no se te solucionó, lo que te indico es que elimines cookies y caché, actualices la web y veas si de esta forma se te actualiza la gráfica, ¿sí? Pero estén conectados al canal de Telegram porque ahí nosotros siempre damos aviso cuando hay algún tipo de error técnico masivo. Sí, yo ayer lo hice esto de borrar las cookies y todo lo demás, y sigue congelado. Y ahí estoy viendo la pantalla de Hoffman, y si te fijas donde están los precios de compra y venta, fíjate que no aparecen, que es un poco lo que me pasa a mí también. Sí, Dale. ahora, esto en mi caso, le voy a decir, es porque sí yo no he hecho eso. Ayer en la noche yo no ocupé computadora, no hice nada en la computadora y hoy cuando la abrí ya estaba justo para iniciar la sesión y le hice un refresh a todo y inmediatamente me percaté de esta parte. Pero como ahorita no la iba a ocupar, después iba a ponerme a hacer la limpieza de los archivos temporales, porque ahí están los cookies, los temporales y todo el registro que puedas tener de la plataforma, eliminar todo. Eso significa también, en mi caso, que tengo después que hacer relogin de todo lo que tengo abierto y muchas veces tengo un montón de cosas ahí y me pongo perezoso, pero sí tengo Así que es. hacerlo, Me limpiar todo. gustaría simplificar, Osman. Esto se arregló en teoría ayer a la noche de Latinoamérica, pero una cosa es la gráfica, que sí vemos que se le mueve a Hoffman, y otra es los precios que están a la derecha. Eso tiene que ver con el broker, que eso sí, también lo hemos avisado. Hay algunos brokers que están teniendo problemas de conexión. En MetaTrader 4 funcionan bien, pero en SmartTrader no. Y eso también está reportado y escalado en soporte. Cualquier cosa, hay un canal de anuncios, hay un mensaje en el canal de anuncios donde pide que si vos tenés problemas con tu broker y no se te ven los precios, que nos mandes los datos, ¿sí? Y nosotros podemos escalar directamente. Gracias, Lucas, gracias. Y efectivamente, como decía Lucas, eso ya tiene que ver en el caso del precio con la conexión con el broker. Si no está conectado con el broker, pues no voy a tener precio ahí. Entonces, A mí me ven bien, los precios se me ven, ¿eh? no, perfecto. Yo te recomiendo que levantes el ticket, hagas el reporte y listo. Luego de volver a hacerlo, yo te recomendaría que vuelvas a hacer el procedimiento de volver a limpiarlo. Quizás cuando lo hiciste no se arregló bien el momento porque todavía estaba en ese momento en que estaban terminando de arreglar. No sé, puede ser algo de eso. Te recomiendo que lo vuelvas a hacer y si te da el problema, listo, levantas el ticket y nos vamos. Ok, vámonos con el NZDK. ¿Recuerdan este amiguito que estuvimos viendo y que una vez más empezamos revisando en su temporalidad de una semana? Entonces aquí vemos su línea de tendencia y una vez que vimos ya en una semana, miren la tendencia que tienes a la baja, pues nos disponemos a trazar sus respectivos fibos y una vez que tenemos los fibos, aquí nosotros habíamos construido, vimos un fibo a la baja que hizo lo que vemos que hacen regularmente. Y ojo, esta gráfica les va a parecer, les va a sonar muy parecida a la gráfica que estábamos viendo hace un momento.
Ya estábamos viendo el euro dólar y entonces decíamos, oye, entonces aquí, ya, y esto se los voy a dejar nada más, nada más darles el tema de los pares correlacionados. Entonces, ahí ya estamos viendo ese indicio y con la medida en que nosotros nos vamos familiarizando con las gráficas y vamos viendo nuestros análisis, ahí nosotros vamos viendo, oye, mira, esto se parece mucho a lo que teníamos en la gráfica del euro dólar, donde teníamos FIBO a la baja y teníamos su respectivo impulso y retroceso. Entonces, tenemos impulso, retroceso, y ahora ¿qué está haciendo acá? Ya la corrección, ya el cambio, pero que en realidad ¿esto qué es? Es viaje a la extensión del FIBO. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de empezar a revisar para saber en qué punto y en qué momento del mercado estamos. Hubo una pregunta cuando estábamos viendo esta parte acá y vimos el rompimiento. Rompió por 10 pips. Entonces decía, pero eso significa que va a cumplir o no va a cumplir. 10 pips, y vean, en temporalidad de una semana es despreciable. Eso no significa, como decíamos en su momento, de que no vaya a cumplir. Sí, sí lo va a hacer. Por eso inclusive dentro del estudio en el SMA, cuando ustedes ven las sesiones y las charlas del chip, de Jared Martínez, él te dice, si estás haciendo una operativa, imaginemos, esto es una suposición, y estás esperando tu C en esta zona, que es la zona que regularmente ustedes saben, estamos esperándola, que es la zona del 78 al 86 de Fibonacci, y colocas tu respectivo stop loss y tu take profit. El stop loss lo vas a colocar, regularmente vas a colocarlo detrás de la A. O sea, entonces uno mide el tamaño de su riesgo y uno dice, ok, yo voy a empezar mi operativa aquí en el 86 de Fibonacci, ¿verdad? Para mí esto sería una buena zona de una C interesante. Entonces yo digo, ok, aquí está el borde del FIBO, que sería el punto de inicio, la A, ¿verdad? Que recuerden, la A está acá. Entonces, aquí nosotros decimos, bueno, mi riesgo aquí serían 124 pips, perfecto, pero él recomienda siempre, y esto dependiendo de la temporalidad, que pongas o agregues una cantidad de pips que estén detrás de esa A. Por si de pronto hay una ruptura de la estructura, hay una ruptura con un mechazo, como fue en este caso, un mechazo, pues no te toque el stop loss. Si yo lo colocara aquí sobre el borde, o sea, sobre la línea, dice el FIB, pues evidentemente me hubiera tocado el stop loss y listo, chao, chao el amigo, ¿verdad? Pero no pasa nada, ¿verdad? Precisamente el stop loss está para eso, para él recomienda en dependencia de la temporalidad. Por ejemplo, y te dice, ok, si estás operando en una hora, una cantidad de pips, que sé yo, pueden ser 5 pips. Si ya estás en 4 horas, ya vas a dejar 15 a 20 pips. Entonces, de tal forma de que si hay un rompimiento rápido por un mechazo, pues estés protegido con tu stop loss y lo pongas a esa zona. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás buscando es ese beneficio que vas a tener. Estás en una muy buena zona, la zona profunda, donde si yo me voy al total de la extensión, vean, yo bajaría hasta acá. O sea, ese total de la extensión, el FIBO me habla de 951 pips. O sea, si yo arriesgo aquí, digamos que 150, una relación 3 a 1 sería 450 pips y yo estaría feliz y contento, que sería más o menos por acá, más o menos a esta altura. Entonces, esos puntos son muy bonitos porque me permiten a mí que yo pueda manejar una muy buena relación de riesgo-beneficio. ¿Que puedo irme hasta los 950 pips? Sí, lo puedo hacer, pero también aquí viene la parte esta de la que hablamos siempre del manejo de las emociones, porque sabemos que en esta bajada, cuando él viene ya en su viaje a la extensión, ese impulso, va a tener impulso y va a tener retroceso. Entonces, cuando veo, me puedo montar en la montaña rusa emocional donde baja, se sube y retrocede, vuelve a bajar, vuelve a retroceder. Entonces, un día yo amanecí en profit, el otro día estoy de pronto en negativo y de pronto empiezo a preguntarme, ¿y por qué no lo cerré? Entonces, eso es un poco también el controlar esas emociones. Sí sabemos que tenemos nuestra respectiva proyección. También podemos empezar a hacer nuestros respectivos movimientos para ir asegurando ganancias. Entonces hacemos en primer break-even, que no es nada más que mover mi stop loss al punto de entrada, y luego inclusive en la medida que el mercado va bajando, pues yo puedo también ir asegurando ganancias. Entonces, eso para que
seamos conscientes de esta parte. Entonces, si nosotros ya vemos que esto ya empezó su reversión, ya es la primera, segunda, tercera semana, que ya está, seamos conscientes también de que aquí lo que va a venir, lo siguiente que va a venir, ¿qué va a ser? Una formación de un FIBO a la baja. O sea, va a formar con su impulso, va a tener su respectivo retroceso para generar otro impulso. Entonces, eso es lo que va a venir ahora en la formación, porque ahora va a venir con una nueva formación de FIBO. O sea que vamos a ver ese impulso, su retroceso y un siguiente impulso. Vamos a verlo ahora en diario. En diario, como ustedes ven, recuerden que y aquí nada más para hacerlo más pequeño y que lo veamos bien, miren, ahí está. Lo que teníamos en ese FIBO que era su impulso, retroceso, pues obviamente para esta parte de acá se convierte en impulsos al alza y esos impulsos al alza pues van a tener sus respectivos impulsos y retrocesos y su Fibonacci. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos todavía su impulso, retroceso, son importantes, donde ya vemos ese rompimiento de este Fibo alcista. Porque cuando ya vemos ese rompimiento, cuando rompe la estructura, cuando supere entonces ahí ya sabemos que va a caer hasta la siguiente zona. Y son las zonas que nosotros vamos revisando. Cosa que todavía como una pequeña variable que me queda aquí es porque a nivel estadístico y porcentual siempre vemos que los FIBOs hacen impulsos, un pequeño retroceso, en más del 90% superan la B y luego vienen a la zona profunda. Eso es lo que todavía no veo aquí y es una variable que me queda ahí todavía pendiente. Por lo tanto, si de pronto se diera, pues no es algo que debería asustarnos porque está dentro de lo que nosotros vemos estadísticamente hablando en la mayoría de los FIBOs. Diana, buenos días, tienes la mano levantada. Diana, si estás hablando, estás en mute. Bueno, creo que por ahí, un momento seguro de... Ok, entonces vámonos ahora a 4 horas. Siempre yo les recomiendo que cuando ustedes configuren su workspace, su área de trabajo, le agreguen, recuerdan que en cada uno de los charts vemos que tenemos los Smart Parent y tenemos el zigzag. Los Smart Parent son el identificador de patrones armónicos. Esos patrones armónicos que nosotros vemos en el mercado, que son patrones que ya están... que tienen cierta, no solo formación, que tienen ciertos parámetros de impulsos y retrocesos, y esas formaciones ya conocidas, nuestra plataforma las puede identificar. Y hay una herramienta ya que se llama Smart Parent, que aquí ustedes saben que solo la podemos con un solo clic ahí agregarlo. ¿Y por qué nosotros podemos aprovecharnos de eso? Porque esto nos da una proyección con cierto nivel de certeza, certidumbre al respecto de cuál sería el siguiente movimiento del mercado. O sea, hablando del futuro inmediato del mercado. Entonces, si nosotros vemos aquí, hay un patrón armónico que es un BAT, y este BAT tenía pues un nivel de confianza del 80.9. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vemos el impulso que tuvo, sabemos que después viene ese retroceso, corrección o como... Y hay distintos niveles en los que vemos que el mercado podría llegar. El primero, que ya habíamos marcado que es esta línea que está acá, esta línea naranja, es el 38. Él hace 38, 50 y 61. Aquí ya hacemos una combinación de dos elementos, un patrón armónico y por otro lado vemos un Fibonacci. Un Fibonacci bajista que está acá, que lo que estaría haciendo este Fibo, y lo vamos a ampliar aquí un poco más, es su respectivo retroceso. Para que nosotros lo veamos acá, tiene su impulso y se vino en su retroceso profundo. Un retroceso profundo que es también consistente con lo que sería el retroceso de este patrón armónico, que cumplió muy bien al 38, lo van a ver aquí en la línea, el numerito en moradito, al 50, que lo ven aquí, por donde está la flechita, lo voy a poner aquí para que lo vean bien, ahí está el 50, lo hizo muy bien. Conservadoramente, y esta es mi recomendación personal, si van a operar un patrón armónico, conservadoramente, háganlo al 38.
La mayoría, la gran mayoría de los patrones armónicos van a cumplir por lo menos al 38. Si ustedes ven que hay una oportunidad, porque ven también involucrado aquí un Fibonacci, donde esto representa el retroceso, pueden tomar un segundo punto que sería ir hasta el 50, como lo vemos acá. Yo ya no hubiera tomado el 61 porque vemos que el 61 está fuera ya del Fibo, o sea, ya habría una ruptura del Fibonacci, de la estructura. Entonces, en ese caso, yo ya ahí ya no, mi posición conservadora, que es lo que ustedes siempre van a obtener de mí, en ese sentido es, ¿saben qué? Mejor tranquilito, me voy hasta el 38, opero ahí una cantidad de pips X y listo. ¿Cuánto hubiera sido eso si yo espero la vela de comprobación, que sería esta segunda vela? Imaginemos que de esta vela al punto del 38 hubieran sido unos 87 pips. Muy bueno, muy bueno. Y entonces hubiéramos operado ahí esa parte, quizás si alguien se iba un poquito más arriba y se iba al 50, pues hubiera obtenido ahí unos 130 pips. Ahora, lo siguiente que viene en el FIBO es el viaje a la extensión, pero vean qué interesante. Viene el viaje a la extensión, que esto fue cuando hubieron unos anuncios, por eso vemos ese movimiento abrupto, pero que hizo una corrección. ¿Y de qué tamaño fue la corrección? Del tamaño total del impulso, pero ahora está nuevamente regresando buscando su respectivo viaje a la extensión. Y esa búsqueda de viaje a la extensión con este impulso, vamos a ver aquí, con este impulso, ¿verdad? Que vemos de acá, está haciendo ahorita su corrección porque con esta vela envolvente, o sea, movió bastantes pips. Al mover bastantes pips ahí, al tener un impulso bastante, pues vamos a esperar su respectiva corrección. 167 pips movió ahí. Entonces, una corrección ahí, podríamos verla por lo menos de unos 80 pips. Ahí. Eso es lo que estaríamos viendo. Ahora, importante que con esto lo que vamos viendo es haciendo ese zoom de la parte macro al micro. Entonces, venimos de una temporalidad alta y vamos viendo poco a poco para llegar ya al punto que a nosotros nos puede interesar más, ya esa operativa en 1 hora o de pronto en 15 minutos. Nos sirve mucho que nosotros estemos llevando ese proceso para que nosotros podamos identificar porque queremos ver el movimiento en corto. Cuando digo en corto, ya esas temporalidades bajas, puede ser de 1 minuto, 5 minutos. A mí me funciona muy bien 15 minutos, porque ahí ya estoy viendo ya si la reacción del mercado. O sea, ya lo veo que ya, digamos que ya va queriendo, o sea, que ya está queriendo retroceder, está queriendo acelerarse, porque ya eso nos da la primera comprobación. Entonces, partiendo de eso, si nosotros aquí vemos, teníamos en 4 horas, dijimos, esta zona de acá, donde estábamos viendo esos fibos a la baja, pero cuando ya lo descomponemos en 1 hora, vemos aquí ya los fibos que se están generando. Vamos a ver si ya tiene la siguiente formación y ahí está, fibo a la baja. ¿Por qué este fibo al anterior no están los colores, no están las letritas y todo? Porque el mercado llegó y lo rompió. Y decimos lo rompió cuando lo que hizo el mercado fue rompió el FIBO, rompió la estructura bajista que tenía. Lo hizo por muy poco, sí, y ahí es donde nuevamente lo que conversábamos hace un momento. Aquí él tuvo su respectivo impulso, ¿verdad? Retroceso acá, y en este retroceso superó la A, pero lo hizo por muy poco. Eso no significa que no vaya a cumplir. Y aquí vemos entonces cómo él, si estuviera ahí activo, viene cumpliendo ahorita en su respectivo viaje a la extensión. ¿Que tiene otras formaciones? Sí, porque va a venir, y ahí es donde vemos también esto de lo que hablamos mucho, los fibos anidados, cuando vemos un impulso, retroceso, y esta C, esto que podríamos llamar, digamos, una C, se convierte en la A de un siguiente fibo, que hace su retroceso y así. Obviamente, ¿verdad? Aquí me ven que trato de dibujarlo bastante simétrico en eso para que lo podamos identificar bien. Cuando ya lo vemos en el mercado, no va a ser así simétrico, así bonito, sino que vamos a verlo con estos tipos de... Vean que datos que nosotros siempre vamos viendo. Estas zonas, cuando se quedan, vemos que se queda una zona de retesteo, de movimiento horizontal, que todavía no tiene fuerza para romper o seguir. Esta zona
es una zona que en el futuro se va a convertir en una zona de un retroceso. Entonces, aquí, ya en este último FIBO, vemos su impulso, ¿verdad? Que llegó hasta aquí, hizo un primer retroceso, superó la B, está haciendo un retroceso ya más profundo, buscando una C, y yo buscaría una zona, digamos, acá, que es la zona del 86. Vean qué tenemos acá. Tenemos todas estas velas donde el mercado se quedó en movimiento horizontal. Y tenemos todavía ahí unas mechas, tenemos liquidez, entonces sabemos que el mercado puede regresar a esa zona. Eso que nosotros hacemos como que ir marcando la zona. Entonces, y en esas zonas nosotros prestamos más atención y hacemos nuestras respectivas proyecciones para ver cómo se va a comportar, ahí cómo va a reaccionar. Aquí el mercado cuando llega a esta zona reacciona, ya sea entrando o girando, llegando a la zona de retroceso hacia la baja o continúa subiendo, en todo caso rompería ahí la estructura. Cuando vemos en el histórico, en el tiempo, vamos a ver siempre cómo el mercado es bastante preciso. Vean las zonas a las que llega, esas zonas del 78, el 86, y como les decía, son las zonas que en lo personal a mí me gustan mucho porque son esas zonas que me permiten tener un menor riesgo y un mayor beneficio. Si yo opero aquí a partir del 86 al borde del FIBO, miren, son 16.8 pips. Entonces estoy en temporalidad de una hora, le puedo dar unos 5 pips más, eso me llevaría a 20, 21 pips de riesgo, ese sería mi stop loss, para buscar un beneficio que en mi caso me gusta quedarme dentro del FIBO. 3-1, si tengo 25 serían 75. Miren, 75 pips, estoy dentro del FIBO. Ya les he explicado por qué me gusta quedarme dentro del FIBO. ¿Me puedo ir el total de la extensión? Sí, puedo ir hasta acá abajo. Y hasta acá abajo estaríamos hablando de más de 116 pips. Pero me gusta quedarme dentro del FIBO, mi take profit, y así evito de pronto esa montaña rusa emocional. Y a veces lo que hago también, y eso se los he compartido, es que aprovecho el impulso, salgo, espero un retroceso para volver a hacer una entrada. Entonces, esas son las cosas que nosotros. Listo, por ahí había un micrófono abierto ya. Entonces, ese es un poco lo que nosotros vemos aquí con eso. Ya más detalle, todavía podemos ir a los 15 minutos para ya ir viendo un poco más de detalle en cuanto al movimiento. Entonces, de esa forma, nosotros podemos tener mayor precisión en que no solo el punto que definimos como mi punto de entrada, sino hasta dónde podría llegar y ser conscientes también de que en ese viaje pues va a haber su respectivo impulso y retroceso. Todo el mundo desearía que esto fuera lineal. Lineal en el sentido de que, y hace un impulso y se va rectecito hasta el take profit y ya, listo, ya me gané la plata, pero no. O sea, vamos a ver siempre eso, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Sabemos que para que llegue, por ejemplo, a la zona, que es una zona bonita, digamos, de una C profunda, aquí en el FIBO de una hora, el FIBO bajita de una hora, estaríamos hablando que va a llegar arriba del 85-600, un poco arriba del 85-600. Si yo lo veo en 15 minutos, el 85-600 está acá. Significa que va a romper este FIBO bajista, va a romperla para llegar hasta esa zona. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros estamos viendo como una formación del FIBO completo hasta acá? Y hay que ser conscientes también de esa parte. Bueno, vámonos a revisar al otro amiguito que era el Cat Chef. Vamos a esperar que nos termine de cargar. Nuestro amigo el Cat Chef, decíamos, nos cuenta una historia similar, pero al revés. Estamos hablando del NZ de Cat, que sube, está haciendo ya reversión. En el caso del Cat Chef, estamos hablando al inverso, baja y ahora va a hacer reversión. O sea, este es un FIBO al alza, el otro es un FIBO a la baja. Y si ustedes, y por eso nos hemos tomado hoy un poco más de tiempo, si ustedes ya han venido observando, vemos la similitud, digamos, con el euro USD y el NZ de CAD. ¿Qué te está diciendo eso? Eso te dice, oye, mira, no es que sean simétricos en que si uno se mueve un pip, el otro también. No,
pero ahí ya estamos viendo esa correlación en los diferentes paros. Correlación positiva es que de pronto si uno sube, el otro también sube. No necesariamente con la misma intensidad, con el mismo volumen de mercado, con la misma rapidez y en la misma proporción, pero sí hemos visto que el euro y el NZD se mantienen. Pero por otro lado, vemos que el CAC-Chef está del lado contrario. Entonces ahí vemos una correlación opuesta. Mientras uno sube, el otro baja. Entonces, eso para qué, y en las gráficas ustedes lo van viendo y ustedes de pronto dicen, oye, mira, eso me parece conocido, me parece que ya lo vi en otra. Entonces, vayamos aquí a revisar en la temporalidad de una semana. Vemos aquí su respectivo FIBO en su formación alcista, vemos sus patrones armónicos que han venido cumpliendo muy, pero muy bien. Y si alguien quisiera operar un patrón armónico en temporalidad de una semana, pues son muy, no sé si la palabra correcta sea eso, cumplidores, digamos, cumplen muy bien, digamos, con la proyección. Entonces, si yo veo aquí este patrón armónico, tuvo sus respectivos impulsos, hizo sus retrocesos y le funcionó súper, pero súper bien. Porque vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más grande para ver si se ven los numeritos, porque a veces no se ven muy bien. Aquí está su 38, que es un numerito que aparece por acá. Luego está el 50 y aquí está en esta línea el 61. Entonces, 38 y 50 lo hizo muy, pero muy bien. Aquí lo tengo. 38 y 50 lo hizo muy bien. Luego hubo una segunda formación. Y esa segunda formación también vemos que cumplió con su 38, el 50 y el 61. Aquí van a aparecer los numeritos cuando uno se pone sobre la gráfica. Y vemos cómo esto hubiera perfectamente, le hubiera garantizado a alguien si entro en la segunda vela, digamos en la vela de comprobación, por lo menos aquí 200 y algo de pips. Bueno, una muy buena entrada utilizando sí, y revisando los patrones armónicos. Ojo, esto es temporalidad de una semana. Y en temporalidad de una semana sabemos que las operaciones van a tomar tiempo. Estas son ya operaciones de las que se dejan correr por varios días, semanas, a veces meses e incluso años. Entonces, pero bien, si nosotros ya revisamos y vemos que lo que vemos es la zona en la que habíamos descrito ya hace muchas, pero muchas semanas. Eso fue, ya lleva como un mes y medio, no sé cuánto, describimos la zona a la que podía llegar el mercado. Lo hizo el mercado porque estábamos esperando que bajara acá, a cerrar los order block, a que tomara esa liquidez y que reaccione al alza porque es el viaje a la extensión. O sea, en otras palabras, eh, su respectivo impulso, primer retroceso, supera la B y luego se viene a una zona profunda, que es esta zona. Y aquí nosotros decíamos, la única variable que nos quedaba por ahí es que si de pronto el mercado bajaba un poco más y rompía aquí la estructura alcista, superando la A, y lo hacía, digamos, con fuerza, la siguiente zona a la que podía bajar es a esta. Y aquí lo dejamos con sus respectivos circulitos porque es aquí cerrar esos order block, tomar esa liquidez, que en algún momento lo va a hacer el mercado. Sí, en algún momento lo va a hacer, va a regresar ahí. Pero que ahorita esperemos que no lo haga, que empiece a subir directamente en su viaje a la extensión o que por lo menos haga esa corrección del 50% de este impulso que como vimos tuvo 598 pips, más o menos, y cuyo retroceso estaría más o menos llegando a esta zona como en los 293, o sea, ya casi los 300 pips. Entonces, ahí está nuestro amiguito el CAC-Chef. Obviamente, si vemos aquí que esto lo que es retroceso, cuando ya lo vemos en diario, eso lo vamos a ver como con sus respectivos fibos a la baja, y en esos fibos a la baja, pues nosotros vamos a tener sus respectivos impulsos y retrocesos. Esto que nosotros estábamos viendo como esas velitas que se quedaron ahí en la parte de abajo como movimiento horizontal, es esto que nosotros estamos viendo acá. Vemos sus respectivos fibos a la baja, y yo les decía, ¿cuál es la variable que me quedaba por ahí todavía? Que la mayoría de los fibos vienen todavía y superan la B antes de irse a un retroceso profundo.
Entonces, esa es la variable que me queda por ahí. No significa que vaya a romperlo, ¿no? Porque todavía tiene mucho espacio, pero todavía hay liquidez que él podría bajar un poco más a recoger. Y es esta que está acá. Esto que tenemos acá. Lástima que por eso es que me encanta trabajarlo en diferentes temporalidades, porque así puedo ir viendo ir viéndolo y ver lo que en una semana es fácil de ver o de identificar. Ya aquí, hasta por el tamaño del gráfico, es un poco más complicado. Pero, pero sí, ahí, eso es lo que a mí me queda todavía ahí con esa variable ahí. Ya en 4 horas, vean qué genial. Estos fibos anidados bajistas. Y aquí, ahí está un shark. Un shark de 99.9 en cuanto al nivel de confianza. Y este chart, ustedes lo pueden ver, tiene su formación es de ayer en la noche y empezó en su baja. ¿Y cuál es el primer punto al que llega? Miren, qué bonito que lo pudimos ver acá. Llegó y golpeó ya el 38. Miren, llegó y por eso es que yo le he comentado y le repito, idealmente el primer punto al que me apunto viajar es al 38. Y ojo, aquí una recomendación. Si el 38 está en este punto, yo lo que hago es, me quedo unos pips antes. Prefiero sacrificar unos pips, porque a veces por ser muy preciso, tratando de obtener un par de pips más y eso, de pronto, lo que pasa es que llega rápidamente y se queda quizás a una milésima de tocar mi take profit. Entonces, el mercado hace un retroceso y ahí es donde uno empieza ahí de pronto, ay, qué bárbaro, casi que llegó y no me tocó el tipo. ¿Cuánto hubiera significado esto aquí? 40 pips. 40 pips es lo que hubiera significado. Ahora, como nosotros ya estamos viendo que eso es un retroceso para un siguiente impulso, y aquí entonces entra ya la combinación con Fibonacci. Para este Fibo bajista, ¿verdad? Esto es un retroceso, una C, una C. Entonces, si yo lo veo acá, esto está haciendo su C, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue después de la C? Viaje a la extensión. Pero también con el Fibo alcista significa el retroceso para buscar esta zona profunda. No sé si me explica a veces con tantas líneas y gráficos ahí, como que de pronto vamos otra vez. Yo tengo aquí este Fibo bajista, ¿verdad? Y en este Fibo bajista, pues yo voy a tener mi impulso. Después de todo el terenguetengue que se quedó ahí, digamos que esto es mi C profunda, mi C. ¿Qué es lo que sigue después? Viaje a la extensión, ¿verdad? Entonces, pero también en esta formación ya tengo un respectivo Fibo al alza. Y para este Fibo al alza, ¿qué corresponde a esta parte aquí, que es la extensión del otro? El retroceso a buscar esa zona profunda. Y vemos acá puntos importantes donde el mercado va a descender para buscar. Entonces ahí vemos dos fibos que son fibos complementarios. Y vemos adicionalmente un patrón armónico que ya cumplió hasta el 38. Y entonces aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Después de este retroceso, porque como hizo un impulso fuerte con esta vela, está haciendo su respectivo corrección, ahí me puedo montar para hacer una operativa por unos pips más, porque sé que esto va a bajar a la zona profunda y sé también que del 38 va a cumplir el 50 y muy probablemente el 61. ¿Antes de qué? Antes de dar la vuelta y volver al alza. Entonces, ¿qué sería? Bajar a esta zona y vamos a marcar esa otra zona para que ahí la tengamos. Y vean, si nosotros marcamos las zonas y tomamos aquí, la del 78-86, vean, es la zona donde el mercado ha estado llegando constantemente y rebota, llegando y rebota. Entonces esperaría un poco este retroceso para poder entrar ahí y buscar llegar hasta esta zona. ¿De cuánto está ahí? Ok, ahí pueden ser fácilmente unos 60 pips, 50, 60 pips siendo conservador. Para aprovechar eso que sería el retroceso de este FIBO y para el otro es viaje a la extensión. Que ojo, para que se quede en qué zona, en la zona, vamos a quitar aquí, para que se quede en esta zona que sabemos que es la zona donde puede reaccionar el mercado buscando luego al alza. Cuando ya nosotros lo vemos,
Y ya son las 7:03, muchachos. No me había fijado, 7:03. Ya nos tenemos que ir al Mixler. Solo voy a darle su checada en 1 hora para que nada más completemos esta parte. Vean, lo que ya estamos viendo ahí ya es la última de las últimas formaciones. Y aquí está su último FIBO al alza. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros estábamos viendo allá? Precisamente ese retroceso que luego va a buscar la zona profunda. Igual aquí me queda la variable donde nosotros estaríamos viendo si podría superar la B, como ya lo vimos aquí en 4 horas. O sea, eso sería que subiera nuevamente hasta acá. Vemos que ya viene en el patrón y en el FIBO se viene comportando muy bien. Entonces yo me quedaría con que ya vamos al retroceso. Entonces, y ahí obviamente va a haber su respectiva formación también a la baja, que eso lo veríamos trazando en el último FIBO. Y aquí está, miren. Y que llegó casi que a la extensión. Bueno, muchachos, bueno, listo. Vamos cerrando la sesión de hoy de análisis. Muy importante, recuerden, practicar. Para eso tenemos la cuenta demo. Podemos estar generando ingresos utilizando la gran herramienta de PeakGrabber, pero esto es mientras continuamos en nuestro proceso de educación, de aprender, y para eso también tenemos la cuenta demo para que practiquemos, hagamos nuestros análisis y vayamos practicando poco a poco. Y es tan importante practicar como ver el resultado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tomé en cuenta o qué fue lo que no tomé en cuenta? Y que de pronto eso puede estar afectando mis resultados. Entonces, ¿qué fue lo que se me pasó de pronto? O de pronto, y yo les voy a decir, hace algún tiempo, o sea, yo ya tengo operando casi 3 años, sí, 3 años ya, yo miraba que me mataba haciendo los análisis y toda la cosa y pasaba ahí un montón de tiempo ahí y de pronto miraba que todo iba súper bien de acuerdo al análisis, de pronto todo se me desbarataba. ¿Y qué pasa? Que no estaba tomando en cuenta los fundamentales. Entonces ahí es donde empecé también a investigar y ver ese tema de los fundamentales, porque el fundamental viene y en el tema de los FIBOs los acelera. Entonces vemos ese movimiento y vemos también esas rupturas que hace el mercado, pero que también está contemplado en un análisis técnico mayor. Entonces, por eso es que siempre mi énfasis en que revisemos siempre los anuncios fundamentales que se van a dar todos los días para que seamos conscientes de esos movimientos que se pueden dar. Y bueno, listo, muchachos. Les deseo que pasen feliz día. Recuerden, cuídense ustedes y cuiden a su familia. Un abrazo.